Estamos de vuelta esta vez con Blender. Nuevamente estábamos viendo un poco sobre la interfaz. Ahora vamos a continuar, ya que vimos en el video pasado sobre el outliner. Ahora veremos un poco sobre las propiedades, que aquí están. Estas son las propiedades. Se puede desplegar una ventana simplemente presionando Shift. Venimos desde este punto, arrastramos y ya. Así puedo desplegar esa ventana como si fuera un panel externo, una ventana propiamente dicho, para poder explicar mejor qué significa cada uno de estos iconos que tenemos acá. Bueno, en Blender nosotros tenemos entonces el panel de propiedades, que aquí está. Se llama así justamente, propiedades. Aquí está. Properties. Ok. Es diferente de preferencias. Preferencias nos activa esto, que es justamente para poder modificar Blender. Ya veremos eso en algún momento. Ok, aquí podemos cambiar el idioma. Yo os recomiendo 1000 veces el inglés por el soporte que existe de Blender en inglés, ¿no? Encontrarán mucha ayuda en inglés, principalmente. Por eso os recomiendo que esté en inglés. Bien, pero veamos las propiedades. Las propiedades son vinculadas por medio de estos iconos, o sea, son divididas en tabs, en pestañas, y cada una está vinculada a una escena. Esta escena, por ejemplo. Bien, el primer icono que tenemos acá es el icono de Active Tool. Ok, este Active Tool nos permite tener cierto control. Vamos a cerrar este panel. Por ejemplo, ahí está mucho mejor. Ok, este Active Tool nos permitirá poder customizar algunas opciones de las herramientas que estemos trabajando. Ok, y también dependiendo de los modos en los que estoy. Por ejemplo, aquí cambia las brochas. Si yo estuviera en un objeto tipo Grease Pencil, también aquí puedo seleccionar pinceles, brochas, etc. Entonces es muy importante ese Active Tool. Ya veremos más adelante, y voy a adelantarme un poco a lo que les mostraré, que tenemos un panel especial aquí de este lado. ¿Okay? Entonces en este lado tengo estos paneles que justamente tengo una pestaña llamado Tool. Aquí está, Tool, que es básicamente una copia de este botón, de esta pestaña de Active Tool. Es lo mismo. ¿Por qué nos interesa tener dos? Bueno, porque en algún momento yo necesito ver, por ejemplo, los materiales. En otro momento necesito ver capas, necesito ver los modificadores. Y tengo que hacer un switch constantemente con el tool, con la herramienta. Para no tener que hacer ese switch constante, entonces prefiero tener el panel desplegado aquí, de este lado, para fácilmente ir modificando, en este caso, los materiales y escoger luego brochas diferentes. Eso será muy útil principalmente en Grease Pencil. Entonces lo dejo ahí como un tip. Continuando, tenemos la siguiente opción, que sería este de acá, Render Properties. Las propiedades de render se vinculan a una escena. Aquí está, este botoncito. ¿Qué dice escena? Bueno, significa que estamos usando una escena en concreto. Ya les había dicho que nosotros en Blender tenemos las escenas aquí de este lado. Aquí. Ok, si tenemos una escena, por ejemplo, llamado Layout, estas propiedades de render serán del layout. Depende mucho de la escena en cuestión. Ok. Bueno, son propiedades de render, y estas propiedades de acá, cada uno de ellos, cambia dependiendo del motor de render que yo esté usando. Los más usados son Eevee y Cycles. Si queremos fotorrealismo, de momento tenemos Cycles. Es un poco más lento dependiendo de la tarjeta de video, pero es la mejor opción.
Eevee es mucho más rápido, pero también pierde un poco en calidad, principalmente en la precisión de trazado de las luces. Ok, entonces por defecto viene con Eevee. Aquí tenemos el Input Sampling, Ambient Occlusion, Bloom, etc. Bueno, lo más importante de estos menús de momento son Sampling, que cuanto más tenga aquí en render, por ejemplo un valor alto, más pases hará el motor para poder hacer con que nuestra imagen sea mucho más nítida. ¿Okay? En Eevee no es necesario tanto, incluso hasta puedo poner 20 y dará un nivel decente. Pero en Cycles, no. En Cycles, nuestro sampling, aquí está el render, nosotros podemos quitar este Max Samples. ¿Okay? Este es del viewport, que se divide en dos, viewport y render. ¿Okay? Viewport significa lo que veremos en pantalla. Y el render será lo que nuestra tarjeta usará. Son 4000 pases, o sea, son 4000 veces que repasará el motor para una sola imagen. Así que mucho cuidado con esto. Si en algún momento tienen algún objeto 3D y necesitan usar Eevee, o mejor dicho Cycles, y ven que, bueno, tenía que ser una escena muy simple, debería renderear en pocos minutos y está demorando bastante. Bueno, es porque aquí está en 4096 por defecto. Podrían acortar ese espacio de tiempo con 200 samples. Claro que la nitidez será mucho inferior, pero será un poco más rápido. Okay, entonces no se olviden de ver esto, el sampling. Lo demás ya son opciones que nuestros materiales usarán. Por ejemplo, la Ambient Occlusion, la oclusión ambiental, que se refiere más a las áreas sombreadas de los objetos. El Bloom, que es una mezcla de glow con blur. El Depth of Field, que sería la profundidad de campo, que esto también viene mucho con la cámara. Aquí está, opciones de cámara. Luego tenemos el Subsurface Scattering, Screen Space Reflections y así por delante. ¿Okay? La siguiente, que es mucho más utilizado en render, son Film. Cuando nosotros desplegamos Film, tenemos este botón de acá, este tick, que es transparente. Si lo dejamos transparente, significará que nuestro visor de render podrá hacer un render propiamente dicho con transparencias. Ok, entonces esto podrá ser usado en un formato transparente. Por ejemplo, el PNG. Tenemos el Simplify, que simplifica las geometrías, principalmente cuando nosotros tenemos un Subdivision Surface a muchos niveles. Vean que después esto yo podría simplificar su visualización por Simplify. Yo le digo cuánto simplifique en su visualización. Y el Color Management, que aquí nosotros escogemos cuál es la salida y el espacio de color usado. Okay. Normalmente, para un usuario común que no hará corrección de color o manejará los colores a un nivel más detallado en Photoshop, yo les recomendaría quitar el Filmic para Standard. Okay. Estos colores se verán mucho mejores, más nítidos, más vivos. Pero si eres un usuario avanzado que necesita hacer correcciones de color a una profundidad mucho mayor, bueno, puedes usar Filmic o RAW, o incluso Filmic Log. Aquí tenemos otras opciones. Como les digo, todo esto cambia dependiendo del motor de render. El Workbench es un motor un poco más simplificado, así que es más o menos lo que estamos viendo en pantalla. Se renderará como lo estamos viendo en pantalla. Es mucho más rápido, pero no tiene más detalles. Básicamente es esto. Bueno, pasemos al siguiente ítem. Acá. Estas son propiedades de salida. Output Properties. Estas propiedades hacen referencia a la escena. Como les había dicho, siempre es referente a la escena e incluso referente al layout. Al layer. Vamos a dejar esto en sólido. Ok, vista de layer.
por ejemplo, escena, vamos a llamarlo de escena 01. Vamos a crear un nuevo layer. Escena 01, layer 01. Bien. Entonces, estas propiedades de escena, como le dicen, bueno, el de salida, usarán la escena y nos darán un formato. Esto es importante porque en Blender nosotros tenemos este menú. Y este menú es para las propiedades en cuestión de la escena. Ya tenemos algunas que son predefinidas. Por ejemplo, un video en 720, en 1080, un video en NTSC, PAL, y todos estos cambian dependiendo de, por ejemplo, si es NTSC o PAL, es la cadencia principalmente, ¿no? De la muestra. Cadencia se refiere a los FPS. Okay, por ejemplo, yo puedo un HDTV 720. Aquí está, 720, y aquí están las salidas de resolución. Y este porcentaje es cuánto por ciento quiero de la resolución. Por ejemplo, si quiero la mitad de 1280 y 720, simplemente pongo aquí 50% y me dará la mitad de ese tamaño. O un 25% y me dará un cuarto del tamaño original. Y así por delante. Tenemos el aspect ratio. Aquí la región de render. Nosotros podemos elegir una región para renderear. ¿Okay? Por ejemplo, escojo esta región. Y podría renderear solamente esa región. Luego tenemos la cadencia, los FPS, el rango de frames que está vinculado a la timeline, cuántos frames tengo en mi timeline. Si yo cambio acá, por ejemplo, del 1 al 250, puedo poner, por ejemplo, 50 frames. Ahora en mi timeline veo que tengo solo 50 frames disponibles. Si aumento este valor, aumenta también en mi timeline. También puedo hacerlo desde este botón, en la timeline. El step es básicamente cuánto saltará, de cuántos cuadros en cuántos cuadros. Si quiero que salte el doble de cuadros, bueno, pongo 2 y saltará 2 cuadros, y así por delante. Tenemos el time stretching para hacer algunas modificaciones en el tiempo final. Y estereoscopía. Esto casi ya no se usa, pero para fines incluso de prueba se puede usar la estereoscopía. ¿Qué es la estereoscopía? Simplemente ver nuestro objeto en dos colores, ¿no? Rojo y azul. Con un lado, left, right, o sea, nosotros veremos con unas lentes especiales los colores un poco deformados. Vemos que estarán en left y right para poder usar esos lentes azul y rojo para poder simular un 3D en la vida real. Como les digo, no se usa tanto, así que no lo uso yo, principalmente yo nunca lo he usado, pero sí funciona para hacer estereoscopía. Ya algunos amigos ya han usado esta opción, la estereoscopía, para algunos trabajos, principalmente didácticos. Tenemos también la salida. Output. Esto es importante. Para poder renderear algo necesito determinar una carpeta. Le doy un clic acá y escojo el directorio. Una vez escogido el directorio, rendereará en esa carpeta. ¿Ok? Nunca rendereen sin venir a esta opción Output, que está acá en propiedades de salida. ¿Ok? Esto es importantísimo. Si no, no sabremos dónde está guardado el render. Y aquí abajo tenemos guardar con las extensiones, con el resultado del caché, también el formato al cual queramos usar, ¿no? Este es para principalmente preservar la transparencia. Tenemos aquí el BMP, Iris, PNG, JPG, JPG 2000, Targa y así por delante. Tenemos muchas opciones. WebP también preserva transparencia. Ok, así que si quieren pueden usar estos dos. TIFF también, el Targa. Si quieren un formato de salida de video, necesitan usar uno de estos tres: AVI JPG, AVI RAW o FFmpeg.
Bueno, pero solo tiene 3. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, guardar en otro formato, digamos un MOV? Bueno, escogemos esta opción y nosotros podemos, ahora miren cómo cambia estos menús, dependiendo cuál opción yo venga, cambian aquí sus opciones aquí abajo, también cambia el color management, ok. Por defecto viene en este formato, PNG, y podemos usar blanco y negro, colores simplemente blanco y negro, RGB o RGB con alfa. Esto es importante si quieren renderizar con transparencia. Si el render, por más que aquí le pusieron formato transparente en film, acá, y no rendería con transparencia, vean si está activado con RGBA, que normalmente es eso lo que no permite que se vea transparencia. Profundidad de color, 8 bits a 16 bits, y compresión. Ahora veamos el caso de los videos. En video tenemos algo llamado encoding. Y en encoding tenemos el contenedor. Por ejemplo, puede ser un video FFmpeg con Matroska. Podemos escoger MPG1, MPG2, MPG4, AVI, QuickTime, DV, OGG, Matroska, Flash, Web Media. Y por ahí va. ¿Okay? Tenemos todas estas opciones también dependiendo del contenedor. Este es un MKB, pero ¿qué códec utilizará? Podrá ser, por ejemplo, un MKB tipo MPG4 o un PNG, un QuickTime y así por delante. Podrá ser cualquier uno de estos. Y la calidad. Quiero una calidad mucho mayor, menor, ¿no? Acá en este caso, low quality, lowest quality. Lossless significa que no tendrá pérdida. Así que esta es una opción muy buena. También tenemos aquí este menú, que son los presets. Siempre que vean este icono, son presets que ya vienen definidos, ¿no? Puedo yo escoger directamente, por ejemplo, un H264 con Matroska. Y ya está todo seteado para el H264 Matroska. O el más usado y el más común sería el H264 en MP4. Y ya está listo para poder renderear. Ojo que dependiendo si tienen o no audio, necesitan activar el audio, el códec de audio. Aquí dice no audio, así que yo tendré el cuidado de poder escoger un audio MP3, un AC3 o un ACC. O si tienen conocimiento de más de estos formatos, por ejemplo un PCM que es para WAV y así por delante. Bien, esta parte de output ya la vimos. Ahora, metadatos. Los metadatos son datos anexados al objeto, en este caso a la imagen de render. Por ejemplo, podemos incluir fecha, tiempo de render, el frame, la memoria, etc. Todas estas opciones de la escena o de la secuencia de los strips, del secuenciador, del editor de video. Bien, acá también podemos hacer una anotación. Esta anotación, por ejemplo, podría yo poner fase inicial. ¿Ok? Y aparecerá esto, estará anexado dentro de sus metadatos. Si alguna vez vieron en los archivos, por ejemplo, en una imagen, en Windows, dándole clic derecho, propiedades, notarán que tiene algo llamado detalles o propiedades de imagen. En esas propiedades o en detalles, verán que tiene todos estos, bueno, no todos, pero sí tendrá muchos de estos metadatos. La fecha, incluso la geolocalización, si es que es cámara, la lente en que con qué lente fue tomado, etc. En este caso concreto, haré un pequeño render de esta escena. ¿Okay? Simplemente selecciono, pongo mi cámara, F12, que es para hacer render, o vienen hasta el menú render. Ok, en este caso ahí está mi render. Vean que tengo unos datos aquí arriba. Acá. De este lado. Ok, estos datos son parte de los metadatos. No son todos los metadatos, son parte de los metadatos. Bien, está con fondo transparente porque yo le activé el transparencia. Y también está en RGBA. En mi caso específico, aquí en el output, que está, lo dejaré en este formato para luego guardarlo en este formato. Bien, si
vengo de nuevo, render image, que también la tecla es F12. Bien, tenemos aquí la imagen. La imagen está limpia, no tiene nada. Veo que no contiene nada más que la imagen. Nada más. Los metadatos se ven solamente aquí arriba. Bueno. Ahora yo voy a activar este Burn to Image, que sería escribir en la imagen, ¿no? Quemar en la imagen. Voy a aumentar la fuente. Ok. Y vamos a hacer un render nuevamente. O con la tecla F12. Y ahora vean que en la imagen está estampado los metadatos. Ok, si queremos hacer un trabajo que, bueno, no tengamos la necesidad de limpiar esto en Photoshop después, yo les recomiendo no activar esa opción, porque si no, tendremos la imagen con estas, con estas letras y no nos ayudará en nada. ¿Para qué sirve entonces? Principalmente para preproducción. Cuando nosotros estamos empezando a hacer pruebas y queremos ver, por ejemplo, una animación, cuántos frames, por ejemplo, son 25 frames, entre el 10 a el 35. Okay, o queremos en un rango de 100 frames, solamente ver del frame 43 al frame 75. Ok, ese rango. Entonces aquí fácilmente me mostrará cuál es el frame que fue capturado. Con qué cámara, o sea, que se llama la cámara, ¿no? Según el nombre que le puse a la cámara, para que las personas de producción puedan saber cuál cámara fue usada. Y también la escena. Recuerden que esta escena se llama escena 1, así la habíamos puesto. Bueno, también aquí me da el nombre de la escena. De este lado tenemos el archivo. Si nosotros guardamos este archivo, como no tiene título, no está guardado, entonces viene sin título. Pero también nos podría dar la ruta del archivo. En caso de Windows, por ejemplo, sería C dos puntos o el disco duro. Si es un disco duro D, bueno, D dos puntos, digamos, renders, y ahí estará, ¿no? El nombre del archivo. La fecha, la hora, el tiempo de render, cuánto se demoró, y aquí está, fase inicial, que son esas notas, esa nota que yo puse. Por ejemplo, aquí, bueno, el timecode, también, que sería en qué hora, minuto, segundo y frame. Aquí es hora, minuto, segundo y frame. Está localizado este render. Ok, imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos una imagen en preproducción que la vamos a renderear. Voy a cortar aquí para poder cambiar de proyecto. Muy bien, aquí. Esta escena, por ejemplo, este 3D, yo quisiera ahora renderear. Vamos a ver mi cámara. Aquí en escena ya veremos eso. Perspectiva, perfecto. Ok, estamos en Output. Ok, vamos entonces a poner los metadatos. Por ejemplo, esto será de una escena muy específica, de un proyecto específico. Vamos a llamar el proyecto de la torre o la gran torre. Bien, y vamos a quemar esto en la imagen con una fuente un poquito mayor, 18 esta vez. Bueno, ahora vamos a ver desde la vista de cámara. Bueno, necesito ajustar mi cámara. Ahí, yo quiero que esto sea rendereable. No tiene materiales todavía en esta fase, entonces por eso le puedo poner gran torre o no shading. Bueno, nosotros ponemos ahí. Y luego ya cuando estemos todo preparado, vamos a presionar F12 para hacer el render. Como está con Eevee, esto rendereará. A ver, aquí está. No tengo. Ah, bueno. No le puse la luz donde debería ser, pero ok. Nosotros tenemos acá nuestros datos. Por ejemplo, tenemos acá el nombre, gran torre, torre inicial, donde está guardado ahí arriba, la fecha y el frame.
Bien. Y de esa forma nosotros podemos controlar nuestro render. Bien, y vamos a la parte de postprocesado. Aquí, postprocessing. Podemos usar el compositor o el secuenciador. ¿Qué es el compositor y secuenciador? Bueno, son ventanas específicas que les muestro acá. Este es el compositor que puede usar nuestra imagen, puede componer como si fuera un Nuke o Natron, más o menos. Tengo algún video de Natron en este canal, donde podemos hacer algunas alteraciones a este render que nosotros tenemos. O no solamente el render, también imágenes que nosotros podamos traer desde otras escenas. Aquí, de mi escena. Y el compositor es este, pero el sequencer sería mi secuenciador de video. Okay, es el llamado Video Sequencer. Aquí tenemos entonces la previsualización del video y aquí abajo es la timeline del secuenciador. Es básicamente un editor de video, como cualquier otro. Bien, podemos entonces usar en el pipeline el compositor o el secuenciador o los dos al mismo tiempo. Y con esto nosotros tenemos ese control. Bueno, vamos rápidamente a Layer Properties. En este Layer Properties tenemos aquí la escena que estamos usando y el layer que estamos usando, ¿no? Ya les había dicho que cada layer depende mucho de su escena. Cada escena tiene sus propios layers. Aquí podemos usar un layer para renderear. Aquí está, uno solo, o usar este layer para poder hacer el render. Los pases son como layers dentro de layers. Es un poco raro explicarlo así, pero son layers que se descompondrán y se podrán guardar en nuestro archivo Blender. Por ejemplo, acá, este monito, vengo acá a Layers y solo lo dejo combinado. ¿Ok? Entonces cuando yo renderé esta escena, tendré solamente al monito. Ahí está. Solamente esta imagen. Y acá, que dice View Layer, perfecto. Ahí está, no tenemos más, ¿ven? Tenemos más. Ok. Ahora yo quiero hacer algo más específico. Vamos a ponerle más iluminaciones. Ok, entonces a este monito, vamos a ver vista de render. Yo le voy a poner un material. Ya veremos esto de los materiales en un próximo video. Este video lo dividiré en 2 o 3 partes porque realmente quiero que se entiendan algunas características antes de poder manejar mejor el Blender. Muy bien, ahí está. Nos vamos aquí a Layer. Entonces yo le digo que use también el canal Z, también las normales, ¿ok? Y que use el color. También cambie, bueno, ponga solamente el especular. Y me muestre emisión. No tengo un material de emisión, voy a crear uno. Emisión, perfecto. Y voy a hacer que los ojos de este monito brillen. Ok, solamente acá. Perfecto. Y voy a activar el bloom en las salidas, bueno, propiedades de render. Ahora sí, vuelvo a Layer. Acá. Yo le activé este bloom. Entonces vamos a activar bloom. Ok, ¿cómo se ve esto en el render? Vamos a ver, vamos a aumentar un poquito el bloom. Ahí está. Normalmente se vería así. Así, el monito se vería así. Pero ahora, con el bloom, tiene un cierto brillo emanando de sus ojos. Es más, puedo hacer que sea un poquito mayor, más intenso. Ahí está. Podrían ser unos ojos amarillos. Entonces vengo aquí a color. Bien. Vamos a volver acá a Layer.
tengo todos estos pases activados. Cuando yo venga acá en render, vamos a presionar F12 y nos mostrará el resultado. Aquí está, desde la cámara que está escogido en la escena, y tenemos aquí View Layer, perfecto, y aquí tenemos nuestros pases y todos los pases que nosotros activamos. Por ejemplo, el Depth, pase de profundidad, no se nota mucho, pero sí tiene el pase de Depth. También tenemos el normal, cómo se ve la geometría con sus normales. Solamente el color, vean que no tiene brillos, no tiene sombra, nada, es solamente el color. También tenemos el gloss, que hace con que pueda tener esos brillos. Y el bloom, aquí está el bloom. Y todos estos combinados me da este monito. Bueno, es así como funcionan los pases, ¿ok? Entonces, esto es importante también manejarlos. Podemos descomponer nuestra imagen con determinados pases. Y también tenemos acá las propiedades de escena. Como les había dicho, tenemos una escena, ¿no es cierto? Podemos poner muchas escenas. Bueno, dependiendo de la escena, acá nosotros le decimos a Blender qué cámara vamos a usar. Yo tengo 4 cámaras, entonces yo usaré esta cámara. En Blender, cuando nosotros tenemos una cámara asignada, en este caso voy a mostrar las otras cámaras. Tengo una cámara acá, otra acá y otra acá. Si yo quiero usar una de ellas, vean que yo me doy cuenta, sabré cuál cámara es la activa porque está con un triangulito pintado acá. Ok, las demás no son así, solamente es un triangulito. Acá tiene un triangulito, nada más, pero no está pintado. Entonces yo acá puedo decirle que la cámara cambie a cualquier una de ellas. Por ejemplo, en este caso front, y esta es la cámara front. Y aquí también puedo decirle que sea top, y ahí está la cámara top, la activada. Cuando yo vea desde vista de cámara, con este botón de acá, vean que estoy viendo desde la cámara top, o la cámara perspectiva, cámara top de nuevo, right y front. Entonces acá nosotros podemos cambiar la cámara en cuestión. En background scene, nosotros podemos usar una escena específica, por ejemplo, crear una nueva. La llamaré de background. Ok, ahora sí tengo una lista de escenas. Por ejemplo, si yo estoy en la escena, puedo escoger background. No me aparecerá la escena en la que ya estoy, porque, bueno, por obvias razones, no me mostrará la escena porque la estoy usando, pero sí las demás. Y aquí esto es más que todo para el secuenciador. Este otro, Active Clip. Tenemos las unidades. Blender por defecto viene en unidades métricas. Cada uno de estos cuadraditos de acá es 1 metro por 1 metro. ¿Ok? Acá, pero podemos cambiar para que sea un sistema métrico o un sistema imperial. Y en el sistema métrico podemos también cambiar la escala, la proporción. Podemos separar unidades también. En radios, o por ejemplo en grados, cuando yo rote alguna cosa, se mostrará en este caso en grados, o podemos usar radianos. En medidas, todo esto de metros, kilómetros, centímetros. En masa, tiempo y temperatura. Porque tiene masa, que son kilos, toneladas, tiempo, que son horas, minutos, segundos, y temperatura. ¿Por qué tiene esto? Porque Blender puede simular cosas. Ok, entonces podemos hacer simulados acá en Blender y por eso necesita algunos de estos parámetros también. Puede ser que algo caiga mucho más rápido o algo caiga más lento dependiendo de este siguiente ítem que es gravedad. Ok, aquí está en Z. Z en Blender es para arriba. Es el eje que está para arriba. No es visible en este momento. Lo activaremos en otro video. Ok, pero este es tecla Z. O mejor dicho, el eje Z. Y para abajo sería menos Z. Ok, también lo veo desde acá, que es Z menos Z. Bueno, en este caso dice que Z es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad que tenemos en la vida real. Y así simulará que esto es un objeto con gravedad.
Key and Sets, esto es principalmente usado para nosotros luego poder controlar en el timeline, aquí, esto, los keysets, ¿vale? Esto es para animación, netamente. Podemos crear algunos keysets y poder ajustar, por ejemplo, algunos paths con un data path. Esto se usa bastante para hacer drivers y todo. Ok, pero aquí se generan keysets. Audio. Nosotros también podemos aumentar el volumen del audio usado en nuestro proyecto. Y aquí, qué tipo de modelo de distancia usará. Ok. Y el Doppler. El Doppler sería la velocidad del sonido, que tenemos 343.3 metros por segundo. Y el factor. O sea, si queremos usar íntegro, el doble o la mitad. Y aquí un botón que dice actualizar el caché de animación. Y finalmente tenemos el Rigid Body World. Este botón de acá me permite crear dos colecciones únicas. Cuando mi objeto es un tipo Rigid Body, que ya les muestro. Por ejemplo, este monito. Vamos a volver. Ahí está. Tengo una colección especial y tengo una de... Bueno, cuando uso un constraint, me usará también una colección de constraint. Acá podemos nosotros desactivar el Rigid Body. Entonces, este monito no tendrá simulación física. Pero si nosotros activamos el Rigid Body, el monito sí podrá tener simulación de gravedad en este caso. Y aquí nosotros podemos usar una colección específica para afectar solamente a una colección de unos objetos, ciertos objetos que sí puedan ser simulados y otros no. Y finalmente tenemos el Custom Properties. Este Custom Properties es una propiedad única del archivo. O sea, normalmente viene así, sin ninguna de estas. Ok, ni esta. Normalmente ustedes vendrán, si instalan Blender, así sin hacer ninguna modificación, tendrán solamente un botón. Bueno, este botón me permitirá tener una propiedad específica que puedo editar acá. Puedo cambiar el nombre. Puedo cambiar el valor por defecto, en este caso muestra 1. Puedo decir que muestre 0. El rango de 0 a 1 puede ser, por ejemplo, de menos 5 a 5. Y algunas otras cosas más que puedo usar. Puedo usar el Library Override, que ya les comenté al respecto en el otro video. Y algunas otras cosas más, ¿no? Descripciones, etc. Por ejemplo, en descripción, pongo aquí. Listo. Ok. Ahora cuando yo venga con mi mouse acá, me dirá una simple descripción. ¿Ven? Y esto puede ser usado en muchas, a través de muchos otros valores de Blender. Puedo anexar o juntar un valor con otro gracias a Custom Properties. Este botón lo veremos bastante en muchos de estos otros paneles, ¿okay? Que ya lo veremos más adelante. Está presente en muchos de ellos, Custom Properties. Acá también. Y hay algunos que no los tienen. Por ejemplo acá. Acá no los tiene. Aquí tampoco. Y así. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la primera parte del panel de propiedades. Properties. Y ya veremos lo demás en el siguiente video. Hasta la próxima.